Vamos a ver las diferencias entre el título 42 y el título 8. Este título 42 que ha sido tan polémico desde hace unos años en relación con el impedimento de inmigrantes para solicitar su asilo, quienes pasan por la frontera y que va a ser dejado de implementar por el gobierno a partir del 21 de diciembre a raíz de un bloqueo de una orden de un juez federal que pues obviamente prohíbe la implementación de este título 42. Pero hay mucha tergiversación, mucho desconocimiento, sobre todo desde el punto de vista legal, interpretativo de estas normas que son federales, es decir, provienen del Código de los Estados Unidos federal y que pues obviamente en este video vamos a esclarecer todas esas dudas, cuáles son las consecuencias y sobre todo cuál es ese paralelo, las diferencias entre el título 42 y el título 8. Así que ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración aquí desde los Estados Unidos de América, desde la ciudad de Miami, y vamos a hablar hoy de la diferencia entre el título 42 y el título 8, las cuales son básicamente leyes federales de aquí de los Estados Unidos. De hecho, están compiladas en un código que se denomina Código de los Estados Unidos de América. Para que pues seamos más precisos y brevemente, obviamente porque tampoco les voy a enseñar derecho constitucional en este video, existen dos sistemas aquí en los Estados Unidos. Existe un sistema que se denomina sistema federal y existe otro sistema que se denomina sistema estatal. Es decir, que los Estados Unidos, que es ese sistema que agrupa todos estos estados como tal, pues obviamente tiene prevalencia sobre los estados, pero los estados también tienen su autonomía e independencia en relación con múltiples legislaciones, regulaciones que cada uno de esos estados tiene, bueno, como tal a su favor y a su disposición. Pero en relación con las leyes federales que tienen que ver, por ejemplo, con la salud pública de los Estados Unidos, en relación con inmigración, con bancarrota, bueno, en fin, una cantidad de cosas, tiene que ver directamente con los Estados Unidos, con ese sistema federal. En otras palabras, pudiésemos decir que prácticamente hay dos países en uno. Así que son los estados y es el gobierno federal. En este video vamos a hablar de la ley federal de los Estados Unidos, pues codificada en títulos básicamente, y ese título del cual vamos a hablar hoy es el título 42 e igualmente del título 8. Como les decía, existe mucha tergiversación en relación con la interpretación legal de estos títulos, básicamente, y pues por supuesto les está hablando un abogado, alguien que conoce de la ley federal de aquí de los Estados Unidos y que por supuesto es muy importante para que ustedes sepan la diferencia entre cada uno de estos dos títulos desde el punto de vista legal, obviamente con palabras normales, sin hablar pues muy específicamente de términos legislativos. Pero pues es importante porque he visto bastante tergiversación, sobre todo inclusive en los medios de comunicación, en relación con la implementación de estos títulos de la ley federal. Lo primero y más importante es que ustedes deben saber que los títulos básicamente son componentes de un código que es gigante de la ley federal de los Estados Unidos que compila diferentes ámbitos de la legislación de aquí de este país. Entre otros, por ejemplo, el título 42 agrupa específicamente todo lo que tiene que ver con la salud pública, no tiene nada que ver con inmigración, eso es muy importante, y tiene 163 capítulos, de los cuales no todos fueron implementados en aquel momento por el CDC y por el expresidente Donald Trump, pero sí básicamente fueron implementados los que tienen que ver con la salud pública. Como ustedes pueden observar, entonces, notamos una variedad de temas que se pues, codifican en este título 42, que obviamente no vamos a extender este video mucho para pues, explicar cada uno de esos capítulos. Tendríamos que hacer cientos de videos.
Pero, ¿qué es el título 42 como tal? El título 42 se refiere a una ley federal en relación con el servicio de salud pública, un estatuto que fue creado por allá en 1929, básicamente para prohibir la entrada en aquel momento de barcos durante un brote de meningitis. La ley faculta entonces a las autoridades a través de este título para la entrada de inmigrantes a los Estados Unidos para prevenir la propagación de ciertas enfermedades contagiosas. ¿Qué sucedió en el 2020 con el título 42? Sencillamente, la administración del expresidente Donald Trump reformuló ese título 42, ese estatuto de la salud pública, no es nada de inmigración, para permitir la expulsión masiva de prácticamente todos los no ciudadanos residentes que llegaban a las fronteras de los Estados Unidos a pedir asilo. El CDC, que es el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades Federales aquí de Estados Unidos, invocó en ese momento el título 42 durante ese oscurantismo del 2020 del COVID-19, al comienzo del brote del coronavirus, en marzo precisamente del 2020, para efectos de que autorizaran a la autoridad, a la patrulla fronteriza, es decir, al Customs and Border Protection, a todos esos oficiales de inmigración de la frontera, para expulsar inmediatamente, rápidamente a los inmigrantes que intentaban ingresar a los Estados Unidos en lugar de permitirles buscar un asilo dentro del país, como había sido la política anteriormente implementada durante mucho tiempo. La pandemia durante este tiempo, los inmigrantes expulsados de los Estados Unidos bajo ese título 42 serían devueltos a su país de origen o al país de tránsito más reciente, que en ese momento era México, y se implementó un programa que se denomina Migrant Protection Protocol, que está ahí como más o menos en una nebulosa en este instante. El Centro de Prevención de Enfermedades de aquí de los Estados Unidos, de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, o CDC, en abril, como les expresaba, el 2022, expresó que dejarían de usar el título 42 en el mes siguiente, pero el gobierno en ese momento siguió 2 años largos implementando la prohibición de los inmigrantes bajo la premisa de prevenir la propagación del COVID-19. Los estados con liderazgo básicamente antimigrante demandaron y pues obviamente mantuvieron ese título 42 en su lugar. Finalmente hay un juez federal que bloqueó el título 42 en noviembre 15 de este año, del 2022, y ese juez federal expresó que para continuar usando pues este título 42 no existiría como una lógica porque sus acciones, es decir, su estructura era caprichosa, básicamente iba en contra del debido proceso de los inmigrantes y porque pues obviamente estos inmigrantes no podían llevar a cabo sus procedimientos en defensa de sus derechos internacionales, tales como por ejemplo el asilo, particularmente cuando esas acciones incluyeron la decisión extraordinaria de suspender derechos procesales sustantivos codificados de los no ciudadanos que buscaban la seguridad, según mencionaba el juez federal. Básicamente, entonces, el proceso expresó este juez era arbitrario y caprichoso y se denomina pues el juez Sullivan del Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Washington, Distrito Capital. Entonces dictaminó que el uso de este título 42 por parte de los CDC y de la prevención de enfermedades, básicamente, como les expresaba, era contrario a las leyes de procedimiento de aquí de los Estados Unidos, violaban el procedimiento de defensa, de necesidad de estas personas de protegerse en los Estados Unidos como un país que aboga por la protección de los derechos humanos. El 21 de diciembre es una fecha clave porque este juez Sullivan, básicamente federal, accedió a una solicitud presentada por el DHS o Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para que le dieran a estos funcionarios de inmigración 5 semanas para cumplir la orden. Entonces el gobierno actualmente del presidente Biden tiene hasta el 21 de diciembre del 2022 para poner finalmente fin a este título 42. Antes del título 42, ¿qué pasaba? Como para retomar un poco, las personas que ingresaban a los Estados Unidos a través de la frontera eran detenidas por agentes de inmigración, procesadas y puestas en procedimiento de deportación a menos que la persona solicitara ese asilo. Bajo el título 42, cuando fue implementada, agentes de inmigración expulsaban inmediatamente, como lo dijimos anteriormente,
las personas a México sin importar si estaban solicitando el asilo. Ahora pasamos a qué es el título 8. El título 8 básicamente es esa compilación de regulaciones federales que codifican los estatutos relacionados, esto sí, con los aliens o extranjeros y la nacionalidad en el Código de los Estados Unidos. Es decir, directamente tiene que ver con inmigración. Aquí hay algunos capítulos y subcapítulos. Miremos bien, por ejemplo, el capítulo número 1 y el capítulo número 5 están relacionados todos con inmigración. Primero, con el Departamento de Seguridad Nacional. Segundo, con el Departamento de EOIR, que es el Executive Office of Immigration Review del Department of Justice, el Departamento de Justicia, donde están todos los jueces de inmigración o leyes de, digamos, relacionadas con removal proceeding o procedimientos de remoción. El título 8 también contiene una cantidad de capítulos y normatividades que tienen que ver directamente con inmigración. Miremos bien, ahí nada más ustedes pueden observar la nacionalidad, la inmigración y naturalización, restricciones de carga pública, seguridad nacional, derechos civiles, inmigración, exclusiones, en fin, todo esto. El resumen de lo que ha sucedido con la implementación de título 42 y título 8 es cómo está plasmado en este cuadro que he preparado para ustedes. El título 42, 21 de marzo del 2020, el presidente en aquel momento, de conformidad con el título 42 de la sección pues, específica del código, determina que debido al COVID, pues obviamente prohíbe la introducción de personas o bienes a los Estados Unidos desde México y Canadá. Según esa orden, el CBP, que es la Agencia Federal de Protección de la Frontera, prohíbe la entrada a ciertas personas que potencialmente representaban un riesgo para la salud pública y que pues obviamente si habían ingresado ilegalmente al país podrían eludir medidas de detección de salud y propagar el COVID-19. Para ayudar a prevenir la introducción de este COVID-19, entonces se implementó este título 42 y pues obviamente eran expulsadas de inmediato estas personas. Las expulsiones bajo el título 42, como lo hemos expresado anteriormente, no se basan en el estatuto migratorio, no tienen nada que ver con esa ley y se rastrean por separado de las acciones de aplicación de la ley de inmigración, como la aprehensión y la inadmisibilidad que el Departamento de Protección de las Fronteras informa periódicamente, que lo vamos a ver más adelante. Por su parte, el título 8 expresa que la administración de Biden puede estar cambiando su estrategia sobre cómo procesaría a los inmigrantes que se encuentran en la frontera sur. Las cifras de los últimos meses muestran una caída de los inmigrantes expulsados a México de acuerdo al título 42 y por otro lado se ha ido aumentando el procesamiento del título 8, el cual puede resultar en deportación o no. Es decir, puede ser o puede que no se deporte a la persona bajo el título 8, pero igualmente, como lo veíamos de manera explícita anteriormente en las otras diapositivas anteriores, el título 8 tiene que ver directamente con la inadmisibilidad de esa persona que ingresa, es decir, también puede ser deportado en otras palabras. Es decir, los inadmisibles son personas encontradas en los puertos de entrada que buscan admisión legal a los Estados Unidos, pero se determina que no son admisibles. Entonces pueden ser deportados en ese momento. Personas que se presentan para buscar protección humanitaria bajo las leyes estadounidenses pueden expresarlo según cuentas en esta frontera, y también las personas que se retiran retiran una solicitud de admisión o withdrawal disadmission y regresan a sus países de origen en plazo breve. Es decir, también es un título bastante estricto y van a empezar a implementarlo. Vamos a ver en otros videos que vamos a publicar quizás hoy mismo para que ustedes vean cómo el presidente Biden está tratando afanadamente de tener herramientas para no dejar que se les salga esto de las manos, que ya está casi salido de la mano, porque hay más de 8,000, tal vez 8,000 personas diariamente ingresando de manera ilegal aquí en los Estados Unidos y que muy posiblemente se van a multiplicar a 12,000 después del 21 de diciembre. Entonces, encuentros de cumplimiento a nivel nacional, acciones de cumplimiento del título 8 y expulsiones del título 42 durante el año fiscal 2023. ¿Qué ha pasado? Básicamente, repetimos, título 42, los datos del CBP, Customs Border Protection, Centro de Protección de las Fronteras, para octubre del 2022, muestran que 76,402 migrantes fueron expulsados a México bajo el título 42. Según un análisis del Border Report, del reporte del
de las fronteras, el cambio de citar al título 42 al título 8 a los que encontraron la frontera suroeste comenzó en marzo del 2022, o sea que esta implementación del título 8 no es nueva, ya se ha venido implementando y obviamente es direccionada a inmigración porque es relacionada con la inadmisibilidad. Miremos bien, título 8, en la columna del lado derecho de ustedes. Las detenciones se refieren al control físico o a la detención temporal de una persona que no se encuentra legalmente en los Estados Unidos. O sea, cualquier persona que entre ilegalmente puede ser detenida bajo el título 8, lo que puede resultar o no, como lo decíamos anteriormente, en un arresto, en una detención de esa persona. ¿Qué significa eso? Que las personas procesadas bajo el título 8 pueden ser retenidas también en centros de detención de inmigración o puestas también en libertad bajo un 220A, que es básicamente una ley también, es una forma pues básicamente que expresa que la persona sale bajo su propio reconocimiento, ¿no? Release under your own recognizance. Es decir, la persona puede ser liberada en estas condiciones o puestas en libertad condicional, dependiendo, muchos se pueden beneficiar de esa libertad condicional o parol, como por ejemplo los ciudadanos cubanos, ¿no? Pero todo esto es muy difícil, es una posición muy difícil, así que tengan mucho cuidado con hacer todo esto. Actualmente yo vi unos videos hoy de cantidad masiva, eso que todavía está el título 42, masiva de personas que están ingresando sin ni siquiera saber las consecuencias también. Entonces, básicamente en muchos casos el proceso puede llevar hasta años también y ustedes no van a tener aquí ninguna seguridad de que van a lograr una residencia permanente, por ejemplo. A diferencia del título 8, los migrantes procesados bajo el título 42 son expulsados inmediatamente a México. Al contrario de ello, hubo 127.871 inmigrantes procesados bajo el título 8 en octubre del 2022. Muchísimas personas. Las acciones de cumplimiento del título 8, enforcement, es decir, la policía migratoria está implementando estas medidas. Se refiere a las aprehensiones o inadmisibilidades procesadas bajo la autoridad de inmigración del CBP. Básicamente, inadmisible se refiere a esas personas que pues son encontradas inelegibles para pues, poder ser admitidas a los Estados Unidos. Las personas que se presentan para buscar esa protección humanitaria, básicamente, pues básicamente bajo nuestras leyes y las personas que retiran una solicitud de admisión, ya lo decíamos anteriormente, esto es una conjugación, como un resumen de lo que hemos hablado. Las aprehensiones entonces pueden ser dos cosas del título 8, inadmisibilidades o aprehensiones. Se refieren al control físico, es decir, arrestar a esa persona, también pueden ser arrestadas o pueden encontrarse inadmisibles, cualquiera de las dos, o sea que el título 8 también es bien estricto, no quiere decir que el título 42 salió y el título 8 es más flexible, va a permitir más cosas, no, también puede ser deportada la persona. Las expulsiones del título 42 sí se refieren pues exclusivamente desde el punto de vista de la salud y las personas que son encontradas por el US Border Patrol y el Office of Field Operation of FOO expulsadas del país, del país de último tránsito, país de origen en interés de la salud pública bajo el título 42. Estos datos que vamos a pasarles están actualizados en noviembre del 2022. Miremos bien que ha incrementado muchísimo la aplicación del título 8 versus el título 42. Nada más miremos cuánto en el borde del sur, en los límites del sur, el título 8, por ejemplo, para el sur, que es México, 24.330 versus título 42, 2.075. Básicamente, casi todas estas personas que están ingresando en este momento están entrando y se les está aplicando es el título 8. Por favor, eso es una básicamente implementación que ya está suscitándose ahora mismo, no va a ser implementada, ya se está implementando. Y por su parte, básicamente, también encontramos los centros de operación o field operations que también están implementando eso, porque hay diferentes agencias federales que están implementando todos estos títulos, básicamente, específicamente el título. Así entonces, acabamos un análisis bien exhaustivo de qué es el título 42 versus el título 8. Ya saben las diferencias, pueden repasarlas. Les pedimos que le den like a este video para que muchos se beneficien de esta información de contenido.
y ya pues dejemos de interpretar erradamente todos estos títulos federales, toda esta codificación de los Estados Unidos para efectos de informar correctamente, sobre todo en los medios de comunicación estamos encontrando bastante tergiversación. Título 42, entonces viene la masificación de personas a ingresar por el border, por la frontera. No, está el título 8 y el título 8 también va a proteger a los Estados Unidos. Así que no es el hecho de que usted ya vaya a pasar y tampoco es el hecho de que pasar la frontera ya sea un éxito para usted de obtener la residencia permanente. Recordemos que normalmente la residencia permanente puede darse bajo diferentes aspectos o caminos. En ese caso, la mayoría de personas que están usando este método de manera, digamos, ilegal por la frontera, la única, digamos, como el único alivio migratorio que regularmente estas personas tienen es solicitar el asilo humanitario, pero no todas las personas tienen o cumplen satisfactoriamente los criterios de elegibilidad para ello. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho también cuidado que pueden ser deportadas de inmediato. Si usted reingresa al haber sido deportado, es un re-entry, a pesar de que usted fue ya deportado, así que tiene una prohibición permanente. Hay waivers, hay perdones, pero no siempre esos waivers o perdones pueden ser implementados. Así que en este video vimos todo completamente. Por favor, compártalo, suscríbete a nuestro canal para que todos se informen correctamente. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en Estados Unidos de América. Gracias.